Muy buenas noches, señores estudiantes de Procesal Civil Especial. Hoy vamos a continuar nuestra clase de la asignatura de Procesal Civil Especial, exactamente donde vamos. ¿Y dónde vamos? Para que nos ubiquemos en nuestro Código General del Proceso, en el numeral tercero del artículo 28. Es decir, estamos hablando del fuero concurrente a elección en los procesos que refieren a la responsabilidad civil contractual. La semana anterior dijimos en clase, aquí hay un fuero concurrente a elección porque se puede demandar ante el juez del domicilio del demandado o ante el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de una de dos cosas, para que cuando lleguemos al proceso ejecutivo lo apliquemos muy bien. O ante el juez del lugar de cumplimiento de la obligación derivada del negocio jurídico, o ante el juez del lugar del cumplimiento de una obligación contenida en un título ejecutivo. Y ahí quiero retomar el tema, o mejor, debemos retomar el tema. Lo primero, no podemos confundir título ejecutivo con título valor. La mayoría de procesos ejecutivos en Colombia son con un título valor porque son los documentos que firmamos cuando adquirimos créditos en el sistema financiero, en el sistema bancario. Pero cuando hablamos de título ejecutivo, allí tenemos que decir los abogados que el título ejecutivo más importante es la providencia judicial, ya sea la sentencia, ya sea el laudo arbitral, ya sea un auto interlocutorio por el cual queda en firme la condena en costas, es decir, que de un documento que surja una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Y dentro de ellas, la más importante, pues la obligación dineraria. Por eso la mayoría de procesos ejecutivos, muchos de ustedes, señores estudiantes que trabajan con oficinas de abogados o trabajan directamente con los juzgados, con la rama judicial, lo saben. En la mayoría de nuestros despachos judiciales, los procesos ejecutivos son con títulos valores. Pero cuando también ha habido una condena en un proceso declarativo, por ejemplo, un proceso por responsabilidad civil en contra de una empresa vendedora de electrodomésticos, y de allí surge una eventual responsabilidad. En el declarativo condenan al monto por pagar, y si no se paga espontáneamente, entonces viene el proceso ejecutivo. Para que haya proceso ejecutivo necesitamos de título ejecutivo. En ese orden de ideas, ¿qué nos dice la regla tercera del artículo 28? Que luego vamos a aplicar en nuestro proceso ejecutivo, que vamos a estudiarlo obviamente este año. Cuando vaya a demandar en un proceso ejecutivo, señor abogado, usted tiene dos opciones: demanda ante el juez del domicilio del demandado o demanda ante el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del título ejecutivo. Habíamos mencionado la semana pasada, y si mal no recuerdo, habíamos pintado aquí en el tablero una letra de cambio, y en esa letra de cambio decíamos que la persona al elaborarla le colocó en efectivo, como el sitio, en vez del sitio donde debía pagarse. Pues efectivo no existe, decíamos, en ningún punto de Colombia. Al no existir efectivo, entonces uno diría, quedó anulable el título, es inexistente el título. No,
El Código de Comercio nos dice que cuando en el título aparece el derecho que se incorpora y la firma de quien lo crea, ya tenemos título. Entonces no podríamos demandar ante el juez de efectivo porque no existe. Tendremos que demandar ante el juez del domicilio del demandado. Muy bien. Pero cuando nosotros querramos demandar el ejecutivo, en el lugar que aparece, por ejemplo, en la letra de cambio, y allí dice, por ejemplo, creo que fue la ciudad que colocamos de ejemplo la semana pasada, en Girardot. ¿Qué significa ello? Que yo puedo demandar en Girardot siempre y cuando con un documento adicional, con una prueba adicional, yo pueda demostrar que el lugar de cumplimiento de la obligación es Girardot. Si yo no tengo esa prueba adicional, no lo olvidemos por favor, sino que solamente tengo el título ejecutivo, entonces tendré que demandar ante el juez del domicilio del demandado, por cuanto que no tengo la capacidad demostrativa de entrar, insisto, a probar que en Girardot era el lugar de cumplimiento de la obligación. Pero el numeral tercero del artículo 28 trae un punto muy importante que no lo podemos en este momento desconocer. ¿Y cuál es ese punto importante? Leamos por favor numeral tercero, artículo 28. Allí dice: la estipulación de domicilio contractual se tendrá por no escrita. ¿Qué significa ello? Que si la obligación incumplida, el perjuicio causado surge de un contrato, de un negocio jurídico, en ese evento habrá o por lo menos la posibilidad de que exista un contrato suscrito entre las partes. Y dentro de las estipulaciones contractuales, aquella que nos señala que el domicilio de ese contrato es, por ejemplo, la ciudad de Armenia, Quindío. Vamos a pensar rápidamente en una persona que adquirió unos muebles de sala, comedor y alcoba que le costaron 9 millones de pesos y los adquirió allá en la ciudad de Armenia, porque en Armenia se compran muy buenos muebles a precio de fábrica. Pero en uno de los camiones de la compañía se trasladaron los muebles aquí a la ciudad de Bogotá. Y esos muebles no eran del color, de la calidad, de las especificaciones que había señalado el comprador. Por tanto, le reclama al vendedor, no atiende la reclamación, dice que eso no fue culpa de él, que fue un error del comprador en señalar mal la referencia de los muebles, el color de los muebles, y que por tanto no hay nada que venir a ajustar ni nada que venir a arreglar. La persona se ve obligada a demandar, obviamente previo ir a la conciliación como requisito de procedibilidad, etc. Pero se ve precisado a demandar. Pregunta: la cláusula penúltima del contrato de esa compraventa de bienes muebles señala que las partes establecen como lugar de cumplimiento la ciudad de Armenia, Quindío, como lugar del domicilio contractual la ciudad de Armenia, Quindío. Al tener que ir a demandar, porque
Pensemos, el domicilio de la fábrica de muebles está en Armenia. Y a ello agréguele que hay una cláusula contractual que dice que el domicilio de ese contrato lo acuerdan las partes, lo estipulan las partes,